Albert Wesker no es solo uno de los villanos más icónicos de Resident Evil, es algo mucho más incómodo de analizar, porque a diferencia de otros personajes que buscan poder por ambición, venganza o locura, Wesker cree que está haciendo lo correcto, cree que el mundo tal como existe es un error, y que él es quien debe corregirlo, y eso cambia completamente la forma en que lo entendemos, porque ya no estamos frente a alguien que quiere dominar por dominar, sino frente a alguien que dejó de verse como humano y empezó a ver a los demás como algo que debía ser superado, eliminado o transformado. Y lo más interesante es que esta idea no aparece de la nada, no es un giro repentino ni una simple decisión, es el resultado de toda una historia marcada por el control, la superioridad y una necesidad constante de demostrar que nunca fue como los demás. Así que quédate, porque en este video vamos a analizar psicológicamente a Albert Wesker y su importancia dentro de la saga de Resident Evil, lo que nos lleva a una pregunta mucho más inquietante que simplemente preguntarnos si es un villano o no. ¿Qué pasa cuando alguien deja de verse como humano y realmente empieza a creerlo? Antes que Albert Wesker fuera el hombre que conocemos, antes de las traiciones, de los virus y de esa obsesión por el control, hay algo que cambia completamente la forma en que debemos entenderlo. Y es que Wesker no nace en condiciones normales, no es simplemente alguien con talento o con una inteligencia superior, es alguien que desde el inicio fue concebido bajo una lógica muy específica, una lógica donde lo importante no era formar personas, sino crear individuos que representaran una evolución, algo más cercano a un proyecto que a una vida. Para entender esto hay que mirar el origen de Umbrella, una organización que se mostraba como una empresa farmacéutica, pero que en realidad estaba obsesionada con algo mucho más ambicioso: manipular la vida misma, y dentro de ese contexto surge el llamado Proyecto Wesker, un experimento de eugenesia donde se buscaba seleccionar y crear individuos con características superiores, no para que vivieran como cualquier otra persona, sino para cumplir un propósito. Y es ahí donde entra Albert Wesker, como uno de esos niños que desde el inicio no fueron vistos como hijos, sino como resultados. Cuando creces en un entorno así, pasa algo que en la psicología se menciona bastante, y es que si tu valor nunca está en quién eres, sino en lo que puedes demostrar, terminas construyendo tu identidad en torno al rendimiento. Es decir, no eres alguien valioso por existir, eres valioso si destacas, si cumples, si superas al resto. Y eso se ve perfectamente en Wesker, porque desde joven no solo muestra un talento superior, sino también una forma de relacionarse con el mundo extremadamente fría, precisa, casi sin espacio para lo emocional. Pero más allá de su inteligencia, hay algo que lo define aún más en esta etapa, y es su forma de encajar en el sistema. Porque Wesker no se rebela, no cuestiona, no intenta escapar. Al contrario, entiende perfectamente cómo funciona todo, y decide moverse dentro de esa estructura siendo útil, siendo eficiente, siendo exactamente lo que se espera de él. Lo que lo lleva rápidamente a posicionarse dentro de Umbrella como alguien importante, y participando directamente en investigaciones con virus experimentales. Y aquí empieza a notarse algo clave: la forma en que percibe su vida. Para Wesker, los virus no son una amenaza, no son algo que debe ser contenido o evitado, son herramientas, son medios, y eso ya marca una distancia emocional importante, porque dentro de donde otros verían peligro o límites éticos, él ve posibilidades, algo que se puede entender desde la psicología social cuando se habla de cómo ciertas estructuras permiten que las personas se desconecten de las consecuencias de sus actos, justificando todo en función de un objetivo mayor. Y en este caso Umbrella no solo le da un lugar a Wesker, le da una forma de ver el mundo. Esa misma lógica lo lleva a dar un paso más, porque no se queda solo en el laboratorio,
sino que también se infiltra en el ejército como parte de sus funciones dentro de la organización, lo que le permite aprender a moverse en distintos contextos, a observar, a adaptarse, a manipular información, desarrollando una capacidad que más adelante va a ser clave: entender a los demás sin realmente vincularse con ellos. Y todo esto desemboca en su ingreso a STARS, en Raccoon City, donde ya no es solo un científico o un agente, sino un doble agente que se presenta como líder, como alguien confiable, mientras que en realidad está cumpliendo un rol completamente distinto. Desde su nacimiento hasta este punto, se empieza a notar un patrón muy claro, porque Wesker nunca fue tratado como una persona en el sentido tradicional. Siempre fue un proyecto, una herramienta, alguien que debía cumplir una función. Y cuando creces así, no aprendes a ver a los demás como iguales, aprendes a verlos como medios, como piezas, como algo que está ahí para ser utilizado. Y quizás por eso, la pregunta no es en qué momento Wesker se volvió alguien peligroso, sino algo mucho más incómodo. ¿En qué momento Wesker tuvo realmente la oportunidad de ser humano? Si en la primera etapa Wesker se movía dentro de una estructura, cumpliendo un rol y encajando perfectamente en un sistema que lo había diseñado para eso, en esta segunda parte lo que empieza a ocurrir no es una ruptura inmediata, sino algo mucho más sutil y al mismo tiempo más peligroso, porque Wesker no abandona Umbrella de un día para otro. Lo que hace es comenzar a jugar su propio juego, aprovechando todo lo que ese sistema le entregó para empezar a moverse por encima de él. Su ingreso a STARS no fue simplemente un ascenso, fue una posición estratégica desde la cual podía acceder a información, a recursos y sobre todo a personas que confiaban en él sin cuestionarlo, lo que le permite empezar a operar desde dentro sin levantar sospechas. Y eso es lo primero que cambia en esta etapa, porque ya no se limita a cumplir órdenes, ahora observa, analiza y utiliza todo lo que tiene a su alrededor como parte de algo más grande, que solo él parece entender. Durante los eventos de la mansión Spencer, esto se vuelve evidente, porque mientras el equipo intenta sobrevivir y comprender lo que está ocurriendo, Wesker ya está varios pasos adelante. No reacciona como los demás, él no improvisa, no se desespera, se mantiene en control, porque para él la mansión no es solo un lugar peligroso, es un escenario, un experimento donde puede observar cómo reaccionan los demás bajo presión, cómo enfrentan el miedo, cómo sobreviven o cómo fallan, lo que deja algo bastante claro: las personas ya no son compañeros, son variables. Y esto tiene mucho sentido si lo miramos desde lo psicológico, porque cuando alguien ha sido formado en un entorno donde todo gira en torno al rendimiento y al control, es muy probable que desarrolle la necesidad de no solo pertenecer al sistema, sino de dominarlo. Y eso es exactamente lo que empieza a pasar con Wesker, quien deja de actuar como una pieza más para convertirse en alguien que manipula el tablero completo. La traición entonces no aparece como un momento inesperado, sino como el resultado lógico de todo lo que viene construyendo. Y ese momento finalmente llega cuando se revela frente a Chris o Jill, dejando de lado cualquier máscara y mostrando abiertamente lo que piensa, afirmando que ha creado el arma perfecta, el Tyrant, pero no como un logro de Umbrella, sino como algo propio, como el medio que le permitirá cumplir sus objetivos sin depender de nadie más, lo que marca un quiebre definitivo con la organización. Lo interesante no es solo lo que dice, sino la forma en que lo hace, porque no hay duda, no hay conflicto, no hay culpa, lo que hay es seguridad, como si todo lo que está ocurriendo fuera simplemente el siguiente paso lógico. Y es en ese mismo momento cuando ocurre algo que en apariencia cambia todo, porque el Tyrant se vuelve contra él y lo atraviesa, provocando su muerte frente a quienes hasta ese momento lo veían como líder,
Y esa escena es clave, no solo por el impacto, sino por lo que representa, porque en ese instante desaparece el Wesker que conocíamos, el científico, el agente, el manipulador dentro de un sistema, cerrando completamente esta etapa y dejando espacio para algo distinto, algo que ya no va a jugar bajo las mismas reglas. Después de lo ocurrido en la mansión Spencer, Wesker debería estar muerto. Pero lo interesante es que en realidad eso ya estaba contemplado, porque antes de liberar al Tyrant, Wesker se había inyectado un virus prototipo, no como un acto desesperado, sino como una apuesta calculada, confiando en algo que siempre estuvo presente en su forma de verse a sí mismo, la idea de que él no podía fallar donde otros sí lo harían. Y cuando el Tyrant lo atraviesa, lo que para cualquiera habría sido el final, para Wesker se convierte en el inicio de algo distinto. Porque no muere. Su cuerpo entra en un estado cercano a la muerte, pero el virus actúa, se adapta, lo reconfigura, y cuando finalmente despierta, ya no es el mismo, no solo porque haya sobrevivido, sino porque ahora su cuerpo responde de una forma completamente diferente, adquiriendo capacidades que van mucho más allá del humano. Una velocidad anormal, una fuerza desproporcionada, reflejos que parecen anticiparse lo que va a ocurrir, y sobre todo, una regeneración que lo coloca en una posición donde el daño deja de ser un límite real. Pero más importante que eso, es lo que ocurre en su mente, porque este momento no lo interpreta como un accidente ni como un riesgo que salió bien, lo interpreta como una confirmación, como la prueba definitiva de que todo lo que creía de sí mismo era cierto, que no estaba al mismo nivel que el resto, que las reglas que limitan a los demás simplemente no aplican para él. Y cuando alguien llega a esa conclusión, cuando deja de verse como parte del grupo y comienza a percibirse como alguien superior, todo cambia. A partir de ese punto, Wesker ya no necesita pertenecer, ya no necesita responder a nadie, ya no necesita formar parte de ninguna estructura, porque por primera vez no está siendo utilizado, ahora es él quien decide, lo que transforma completamente su forma de moverse, ya que deja de exponerse como antes y empieza a operar desde la distancia, desde las sombras, estableciendo vínculos con distintas organizaciones, pero sin comprometerse realmente con ninguna, manteniendo siempre el control y evitando cualquier tipo de dependencia, porque en su lógica, depender de otros es una forma de debilidad, que ya no está dispuesta a tolerar. Este cambio también se refleja en cómo empieza a ver a los virus, porque lo que antes era parte de su trabajo, ahora se convierte en parte de su visión del mundo, ya que deja de verlos como simples armas o herramientas científicas y empieza a entenderlos como algo mucho más profundo, como un mecanismo de selección, una forma de filtrar la humanidad, de separar a quienes considera capaces de evolucionar de quienes simplemente están destinados a desaparecer. Y aunque suene extremo, en su cabeza tiene sentido, porque si él logró sobrevivir y transformarse, entonces eso demuestra que no todos están al mismo nivel. Y es ahí donde el personaje se vuelve realmente inquietante, porque no actúa desde la locura, ni desde el caos, actúa desde la certeza, porque Wesker cree que entiende el mundo mejor que los demás, cree que ve algo que el resto no ve, y desde ahí empieza a construir una idea peligrosa, que no todos deberían tener el mismo derecho a existir, algo que en psicología se puede relacionar con identidades construidas completamente en torno a la superioridad, donde cualquier señal de fragilidad se vuelve intolerable, incluso dentro de uno mismo. En el caso de Wesker, lo humano empieza a representar precisamente eso: debilidad, error, límite.
algo que no puede integrar dentro de su propia imagen, sin que ésta se derrumbe. Y por eso la única salida posible, desde su lógica, es eliminarlo o transformarlo, lo que marca el punto en el que deja de buscar poder en el sentido tradicional y empieza a apuntar a algo mucho más grande. Decidir qué tipo de humanidad merece existir y cuál no. Como ya había mencionado, después de lo ocurrido en la mansión Spencer, Wesker desaparece del mapa, y durante un tiempo lo único que queda de él es la idea de que murió, de que todo terminó ahí. Pero Resident Evil Code Verónica rompe completamente con esa imagen, porque es aquí donde vuelve a aparecer por primera vez tras ese supuesto final, y lo hace desde una manera que deja claro que ya no estamos frente al mismo personaje, ya que su presencia, su forma de moverse y la manera en que se relaciona con todo lo que ocurre a su alrededor transmiten algo distinto, algo que no necesita explicación para sentirse, porque Wesker ya no actúa como alguien que forma parte de un sistema, sino como alguien que está por encima de él. Su llegada a la isla Rockford no responde al azar ni a una simple intervención dentro de un conflicto mayor, sino a un objetivo muy específico: el virus T. Verónica, una variante que representa un salto importante dentro de todo lo que Umbrella había desarrollado hasta ese momento, y que para Wesker no es solo un recurso valioso, sino una pieza dentro de esa visión que viene construyendo desde su transformación, donde cada elemento biológico deja de ser un experimento aislado y pasa a formar parte de algo más amplio, algo que ya no tiene que ver con obedecer órdenes, sino con avanzar hacia un control cada vez más completo. Pero lo que realmente marca esta etapa no es solo el objetivo, sino el reencuentro, porque es aquí donde Wesker vuelve a cruzarse con Chris Redfield, y ese momento no es solo un enfrentamiento físico, es un contraste directo entre lo que era y lo que es ahora, ya que Chris representa el mundo que Wesker dejó atrás, la humanidad, la resistencia, lo imperfecto, mientras que Wesker encarna todo lo contrario, una versión que ya no se percibe a sí misma dentro de esos límites, y esa diferencia se hace evidente en la pelea, porque no se trata de un combate equilibrado ni de una lucha donde ambos estén en igualdad de condiciones, sino de una demostración clara de superioridad. Wesker es más rápido, más fuerte, más preciso, y cada uno de esos movimientos transmite esa ventaja sin necesidad de exagerarla, lo que convierte el enfrentamiento en algo más simbólico que competitivo, porque no está peleando para ver si puede ganar, está peleando para demostrar que ya ganó antes de empezar, que ya no pertenece al mismo nivel, y en ese sentido, Chris deja de ser un rival en términos de poder para convertirse en una referencia, en un punto de comparación que le permita a Wesker reafirmar constantemente esa distancia que necesita sostener. Aquí aparece un detalle que es importante desde lo psicológico, porque a pesar de esa superioridad evidente, Wesker no elimina a Chris cuando tiene la oportunidad, no cierra el conflicto de forma definitiva, y eso no parece un error ni una casualidad, sino una decisión que deja entrever algo más complejo, porque incluso alguien que ha construido toda su identidad en torno a ser superior, sigue necesitando un contraste, alguien que represente lo que él ya no es, alguien que funcione como evidencia constante de esa diferencia que tanto insiste en mantener. Finalmente, Wesker logra su objetivo y obtiene el virus T. Verónica, no como parte de una operación controlada por una organización, sino como resultado de su propia intervención, lo que refuerza aún más su independencia y su forma de operar, ya que entra, toma lo que necesita y se retira sin que nadie pueda detenerlo realmente, consolidando así una nueva etapa donde ya no depende de estructuras externas ni de jerarquías,
sino que avanza bajo su propia lógica, acumulando poder, crecimiento y herramientas que poco a poco lo alejan de cualquier límite humano. Y es precisamente aquí donde el personaje termina de definirse en esta etapa, porque ya no es una amenaza potencial ni un agente en desarrollo, sino alguien que ha regresado con una nueva identidad, una identidad que no solo se percibe como superior, sino que empieza a actuar en consecuencia. Wesker no volvió para ocupar su lugar en el mundo, volvió para reescribirlo. Después de lo ocurrido en la isla Rockford, donde Wesker no solo reaparece, sino que demuestra por primera vez de forma clara que ya no pertenece al mismo nivel que los demás. Su forma de actuar empieza a definirse con mucha más precisión, porque Code Verónica no solo marca su regreso, sino también el inicio de una nueva etapa donde ya no necesita probar nada, ya no necesita esconderse ni adaptarse a estructuras externas. Ahora lo que hace es avanzar, tomar lo que le sirve y descartar lo demás. Y es exactamente desde esa lógica que se entiende su participación en los eventos de Resident Evil 4. En este punto, Wesker ya no está buscando simplemente poder en el sentido tradicional. Ya no se trata de fuerza o de superioridad física. Eso ya lo tiene. Ahora, su enfoque cambia hacia algo más específico, más controlado, más refinado. Y es ahí donde aparece su interés por las plagas. Porque a diferencia de los virus que transforman de forma caótica o destructiva, la plaga introduce algo completamente distinto: la posibilidad de controlar a otros sin eliminar su funcionalidad, de mantenerlos activos, conscientes en cierto nivel, pero subordinados, lo que encaja perfectamente con la evolución de su pensamiento. Por eso no interviene directamente desde el inicio, sino que envía a Ada Wong, alguien que al igual que él entiende cómo moverse sin ser detectada, cómo cumplir objetivos sin exponerse innecesariamente, lo que refleja que Wesker ya no necesita estar presente físicamente para ejecutar sus planes, porque su forma de operar ahora es más estratégica, más distante, más centrada en obtener resultados sin arriesgarse más de lo necesario. Sin embargo, aquí ocurre algo que introduce una pequeña variación en ese control que tanto busca, porque Ada no cumple completamente con lo esperado, lo traiciona, no le entrega la muestra de la plaga como debía, y aunque esto no desarma su plan, sí lo obliga a hacer algo que normalmente evita: intervenir directamente, lo que nos muestra que a pesar de todo su control, todavía existen variables que no puede manejar completamente. Y es ahí donde Wesker actúa, no desde la desesperación, no desde la urgencia, sino desde la decisión, porque entiende que hay elementos demasiado importantes como para dejarlos en manos de otros. Y la plaga es uno de ellos, ya que representa una herramienta mucho más cercana de lo que realmente busca. No solo transformar o eliminar, sino dirigir, controlar, imponer una voluntad sobre otras sin necesidad de destruirlas, lo que marca un paso más en su evolución como personaje. El momento en que obtiene la muestra desde el cuerpo de Krauser no es solo una escena funcional dentro de la historia, es una confirmación de su forma de operar, porque incluso cuando alguien más interviene, incluso cuando sus planes no se ejecutan exactamente como esperaba, Wesker encuentra la manera de adaptarse, de recuperar el control y de seguir avanzando, como si cada obstáculo fuera simplemente una variable más dentro de un sistema que al final siempre termina alineándose con sus objetivos. Y es ahí donde se empieza a notar con mayor claridad hacia dónde va el personaje. Porque ya no se trata de acumular poder sin dirección, ni de demostrar superioridad de forma constante,
sino de construir un modelo donde el control deje de ser una posibilidad y se convierta en una condición, donde nada ocurra fuera de su alcance, donde incluso la voluntad de otros pueda ser moldeada según lo que él considera correcto. En ese punto, Wesker ya no busca simplemente ser superior, busca que la superioridad sea el único estándar posible. Después de todo lo que ha construido, de sobrevivir, evolucionar y consolidar su propia visión del mundo, Wesker llega a Resident Evil 5 en su punto más alto, pero también en el más frágil, porque ya no está buscando poder ni validación, sino imponiendo una idea absoluta de donde la humanidad debe ser sometida a un proceso de selección total, eliminando a los débiles y dejando solo a quienes considera dignos. Y en ese contexto, su plan con Uroboros deja de ser una estrategia para convertirse en una convicción, una forma de rediseñar al mundo según su propia lógica. Antes de que ese plan avance completamente, ocurre un momento clave: su encuentro con Oswald Spencer, el hombre que estuvo detrás de todo, quien le revela que siempre formó parte de un proyecto mayor, algo que podría haber puesto en duda su identidad, pero que en lugar de eso provoca lo contrario, porque Wesker decide eliminarlo, no como un acto impulsivo, sino como una forma de romper definitivamente con cualquier figura por encima de él, cerrando su pasado y posicionándose como alguien que ya no responde a nadie. Y es precisamente ahí donde su visión se vuelve total, porque sin límites, sin creador y sin estructura, Wesker deja de adaptarse a la realidad y empieza a exigir que la realidad se adapte a él, lo que lo llevó a enfrentarse nuevamente con Chris, quien representa todo lo que Wesker rechaza: la persistencia, la imperfección, la resistencia. Y aunque debería ser irrelevante para alguien superior, sigue interfiriendo en sus planes, revelando una grieta que el propio Wesker no reconoce. En términos psicológicos, su caída no ocurre porque alguien lo supere, sino porque su propia idea de perfección no admite error. Y cuando esa idea empieza a fallar, no puede adaptarse, solo intensificarse, lo que se refleja incluso en su propio cuerpo, porque deja de ser estable y lo obliga a depender de algo externo para sostenerse, contradiciendo todo lo que decía representar. Su derrota frente a Chris y Chiva no es solo la caída de un enemigo, es la caída de una idea, el fin de una visión donde la superioridad justificaba todo y donde alguien podía decidir qué debía existir y qué no. Por eso su muerte tiene tanto peso dentro de Resident Evil, porque con Wesker no solo desaparece un villano, desaparece una forma de entender el mundo. No cae por ser más débil, cae porque nunca supo cómo existir sin sentirse superior. Al final, Albert Wesker no cae simplemente porque alguien haya sido más fuerte que él. Cae porque toda su identidad estaba construida sobre una idea que no podía sostenerse. Porque pasó su vida intentando alejarse del humano sin darse cuenta de que en ese intento terminó dependiendo aún más de aquello que quería superar. Y eso es lo que hace que su historia sea tan interesante, porque no estamos viendo solo a un villano que busca poder, estamos viendo a alguien que convirtió la superioridad en su única forma de existir. Alguien que no se permitió fallar, dudar o adaptarse, y cuando esa imagen empezó a romperse, no tuvo cómo sostenerla. Por eso su final tiene tanto peso dentro de Resident Evil, porque con Wesker no solo desaparece una amenaza, desaparece una idea, una forma de entender el mundo donde el control absoluto parecía posible y donde la humanidad era vista como algo que debía ser corregido desde fuera, dejando claro que incluso
alguien que se creía por encima de todo, nunca logró escapar de aquello que intentó negar. Wesker no fracasa por falta de poder, fracasa porque nunca supo existir sin necesitar ser superior. Si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete al canal para traer más de este contenido. Hasta luego.